Ante todo, daros las buenas tardes y primero me gustaría agradecer a la Escuela Shinmen el apoyo y la colaboración en este curso y también, por supuesto, daros las gracias a quienes os habéis conectado pues, para escuchar la presentación del curso El cuidado de la salud desde la alimentación. A ver, un momentito, que hay dos personas que han accedido y admitimos y admitimos. Vale, ya estamos. Seguimos. A ver, perdonad un momento. Bueno, me llamo Paloma Los, soy consultora macrobiótica y técnico superior en dietética. Para quienes no estéis familiarizados con la macrobiótica, pues deciros que para mí es una filosofía de vida y que tiene las raíces en la cultura oriental, de manera que comparte los mismos conceptos y las mismas bases que la medicina tradicional china. Concretamente, la macrobiótica se centra en la utilización de la alimentación como una herramienta terapéutica. Y lo que busca realmente es el equilibrio del ser humano, ¿vale? Es el reequilibrar a la persona de manera que, o sea, a través de los alimentos y a través del modo en el que los podemos cocinar. En general, la medicina tradicional china se desarrolla a partir de la observación de la naturaleza y de las leyes que la rigen. Y claro, nosotros somos naturaleza y los alimentos también se rigen por esta misma naturaleza y estas mismas leyes. Por lo tanto, entonces yo lo que hago normalmente como trabajo es uniendo el punto de vista de la alimentación occidental y el punto de vista de la alimentación oriental. Por una parte, me ayuda a entender cómo funciona el ser humano en un entorno en el que, perdonad, pero es que está entrando gente y estoy hablando a la vez que tal. Bueno, vale. Lo que hago es unir las dos partes, la occidental y la oriental. Entonces, de esta manera puedo comprender mejor el ser humano, el papel que tiene en el mundo en el que estamos viviendo y los alimentos cómo le pueden afectar, concretamente en el tema de la alimentación, ¿vale? Es lo que más centro. Parto de la base, por supuesto, de que cada persona es un ser único y diferente. Por lo tanto, tiene necesidades propias, que le son propias según su situación y según sus particularidades. Pero al mismo tiempo, los alimentos, como tienen su propia personalidad, también nos afectan de una manera concreta, de manera que un mismo alimento puede afectar de manera diferente a personas distintas. ¿Vale? Voy a poner unos ejemplos que son más visuales para poder explicar un poquito lo que acabo de decir. A ver, vale. ¿Qué es lo que necesita un ser vivo para vivir? Pues necesita un ser vivo en nuestro planeta, necesita de la tierra, que es lo que le da sustento, del aire y del agua, sabemos que sin ellos no podemos sobrevivir, y de la luz del sol. ¿Vale? De hecho, nosotros nos activamos con la luz del día y estamos sujetos a unos ciclos que son los mismos ciclos que rige el Sol y que se llaman los ciclos o el ritmo circadiano, que supongo que habéis escuchado. Y eso es un ejemplo muy claro de cómo nos afectan a nosotros estos elementos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo mucho más concreto. Por ejemplo, si tenemos un exceso de riego en las plantas son seres vivos, lo que hemos dicho, las leyes naturales están rigiendo todo ser vivo que hay en el planeta. Entonces, una planta con un exceso de riego, lo que le ocurre es que entra en una humedad muy grande y por fin puede pudrirse, puede llegar a morir. Si esto mismo lo mezclamos con otro elemento que es el calor, y el calor que es lo que produce el sol, ¿vale? El sol da calor y la calor unida a la humedad puede producir un exceso de humedad mayor y crear, por ejemplo, los hongos, como ocurre en la diapositiva, en la fotografía de abajo.
Entonces, esto es un ejemplo para que veamos cómo los elementos pueden estar afectándonos directamente a nosotros. Pueden ser elementos externos, pero pueden ser elementos internos. O sea, que a lo mejor la humedad es de algo que también se ha podido, por ejemplo, un exceso de humedad que viene de una alimentación desequilibrada. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros buscamos el equilibrio, como decía antes, cuando estamos en el centro. Mientras estamos en el centro todo va bien, pero cuando nos vamos a un extremo, por exceso o por defecto, al final nos desequilibramos. Entonces, lo que tratamos de buscar a través de la alimentación, que nos sirva de terapia para poder ayudar a hacer eso. Siguiendo con el ejemplo este que estamos viendo de las plantas, lo mismo nos ocurre a nosotros, ¿no? El ser humano, por ejemplo, puede llegar a tener mucha humedad. Para medicina china la humedad no solamente es un exceso de agua, sino que también es todo lo que son acumulaciones, acumulación de grasa, celulitis. Entonces puede producir en la podredumbre de un fruto, pero también puede producir en nuestro cuerpo acumulaciones concretas. Y viendo lo mismo que el apartado anterior, la diapositiva anterior que estábamos viendo, cuando mezclamos humedad con calor y produce hongos, pues así, por ejemplo, en este caso nos podemos encontrar con una candidiasis que puede ser vaginal, puede ser bucal, como en este caso, o puede ser intestinal. Para la medicina china, ya os digo que la humedad engloba mucho más, ¿vale? Entonces, en el curso se va a hablar de esas diferencias, de lo que es hidratación o de lo que es humedad, y a partir de ahí poder ir entendiendo las distintas manifestaciones que van aconteciendo en nuestro propio cuerpo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el del sol, ¿vale? El sol, como decía antes, puede traducirse en un exceso de calor, y un exceso de calor se traduce en un exceso de sequedad, produce sequedad, el exceso de calor. Entonces vemos cómo el suelo se agrieta, las plantas se secan, pero al mismo tiempo, también como lo que os decía antes de los dos extremos, tanto el calor como el frío, que es su opuesto, ¿no? Entonces el frío también puede producir el que una planta pueda quemarse. Cuando eso lo llevamos a nuestro cuerpo, podemos ver que, por ejemplo, igual que estábamos viendo en la diapositiva anterior, la tierra absolutamente agrietada, pues nos puede ocurrir en nuestra piel, en los labios, en enrojecimiento de los ojos. Son varias manifestaciones de sequedad en el cuerpo. También un exceso de calor puede llegar a quemar tanto por frío como por calor, ¿vale? O sea, los dos extremos, lo que decía antes también. Entonces vamos viendo cómo poco a poco todo lo que va sucediendo en los seres vivos, da igual que no sea, o sea, nosotros no somos independientes, somos parte de esa naturaleza y nos comportamos como tales. Esto es muy importante porque nos ayuda a entender solamente la propia observación de la naturaleza. Es muy importante para mí, es básico. Otra de los elementos necesarios para la vida hemos dicho que era la tierra. La tierra nos nutre, nos da sustento, nos da alimento, pero hay que centrarse. Yo, por ejemplo, el objetivo del curso para mí sería aprender a utilizar los alimentos para permanecer en equilibrio, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros comemos cada día. Sin embargo, no somos conscientes de que hasta qué punto tiene importancia el modo en el que nos estamos alimentando y de cómo nos afecta. Entonces, lo primero que hay que hacer, bajo mi punto de vista, es diferenciar lo que es alimento de lo que es comida. Alimento y comida no son sinónimos. La comida es todo aquello que nos nutre, perdón, todo aquello que podemos ingerir, perdona, pero no nos mata. O sea, lo ingerimos, pero no nos mata. El alimento lo ingerimos y además nos nutre, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre alimento y comida. ¿Qué es lo que pasa? Que si queremos tener un cuerpo sano, con fuerza, con energía, con capacidad creativa, con impulso, lo que necesitamos es alimentarnos bien, porque lo que vamos a comer y lo que vamos a beber se va a convertir en nuestra carne y en nuestra sangre, es nuestro cuerpo físico. Cuando construimos un edificio, por ejemplo, sí que buscamos materiales pues, que no sean inflamables, que sean
que no sean, que no se oxiden fácilmente, que sean duros, que puedan aguantar las embestidas de temporales o de la climatología, ¿no? De la misma manera, para hacer todo eso necesitamos tener unos materiales que sean fuertes y que nos puedan ayudar a construir esa estructura de fuerza, ¿no? Pues de la misma manera también nosotros necesitamos comer, alimentarnos de, de una comida que no nos mate, pero que nos ayude a estar fuertes, ¿no? Entonces, durante el curso también es otra de las ideas es aprender cuáles son esos alimentos que necesitamos para estar bien nutridos, siempre bajo los dos puntos de vista. Entonces, cuando no comemos adecuadamente y no nos nutrimos adecuadamente, lo que va produciéndose en el cuerpo es un desequilibrio que se va manifestando, pues, por ejemplo, con falta de energía, con inflamación, con cansancio y, y esos son síntomas que nos indican que no estamos, puede ser también por otras cosas, pero en principio la alimentación puede producir todo esto, ¿no? La falta de una buena alimentación. Ahora bien, ¿qué es alimento? Aparte de que nos nutre, sí, pero el alimento, el concepto de alimento no solamente implica comida física como tal, sino que también nos aporta otra serie de beneficios, ¿vale? Podríamos decir que van a caer no solamente en la parte física del cuerpo, sino en la parte mental, emocional y espiritual, que también la tenemos. Un ejemplo, para no irnos por las ramas. Un ejemplo sería el tema de una persona que se emborracha, ¿vale? Una persona que bebe alcohol en exceso está claramente afectando a su cuerpo físico, pero también está afectando a su parte emocional, a su parte mental y desde luego está muy claro que ahí hay más de una cosa. Entonces, aunque en este curso vayamos a centrarnos en los alimentos, en la parte física de la alimentación, no podemos obviar que estamos compuestos por más partes, ¿vale? Que no tenemos solamente un cuerpo, sino que tenemos más, y que cuando uno de esos cuerpos se ve afectado, el resto también se afecta. Otro ejemplo, el hambre emocional. Seguro que todos hemos oído hablar del hambre emocional, ¿no? El hambre emocional suele tener lugar cuando, cuando una persona pues, puede tener una situación de tristeza, ha reñido con una persona, un desencuentro que haya podido sufrir le puede provocar como un vacío, ¿no? La sensación de tener un vacío, eso es emocional. Entonces, ¿qué hace? Intentar llenarlo con comida. La inmensa mayoría de las veces, en muchas ocasiones, comemos sin tener hambre física. Lo que hacemos es que intentamos paliar un poco los nervios, la ansiedad. Entonces, quiere decir que claramente tenemos todos esos cuerpos que los podemos diferenciar, pero no los podemos separar. Y de ahí la confusión. Entonces, es importante que vayamos conociendo también esos otros efectos secundarios que puede tener el alimento en las otras partes de nuestro cuerpo. O sea, no nos afecta solamente a nivel físico, sino que nos afecta en muchos otros niveles, ¿no? De todo eso también se hablará en el curso, aunque más nos centraremos en la parte física, desde luego. Entonces, sí es importante conocerlo porque a partir de ahí podemos empezar a a saber diferenciar lo que es la alimentación consciente, ¿no? Es darse cuenta de realmente qué es lo que te estás metiendo en el cuerpo y lo que está sucediendo. Dentro de los dos puntos de vista que yo contemplo para poder tener un mayor una mayor capacidad de entender las cosas está la visión occidental, ¿no? La visión occidental es la que me da la parte más cuantitativa, la analítica, la que mide las calorías, mide los porcentajes de nutrientes necesarios en cada ingesta,
la clasificación de alimentos por su composición, pues que si los macronutrientes, los micronutrientes, etcétera, ¿no? Y explica un poco más científicamente el funcionamiento de los procesos corporales y de cómo los alimentos participan en esos procesos. Entonces, hay muchos conceptos que estamos acostumbrados a escuchar, pero luego a lo mejor no sabemos diferenciar, no sabemos para qué sirven, dónde encontrarlos, por qué es necesario para contemplarlos como algo importante en nuestra alimentación, ¿vale? Y de qué están formados. Entonces, todo esto lo veremos en una parte del curso. Y luego tenemos la otra visión que es mucho más sutil, dijéramos, y es la que nos presenta los alimentos como con unas entidades con personalidad propia. Y es que es así, tienen repercusión concreta a nivel energético en nuestro cuerpo. Entonces, esta parte, yo hasta donde conozco, no se ha contemplado nunca en la parte occidental, que es la que es mucho más analítica, y esta es importante conocerla porque los alimentos nos pueden afectar de muchas formas, no solamente con el frío, el calor, la humedad, la sequedad, que es lo que he explicado antes, sino que también hay otras consecuencias de comer de una manera, y son alimentos que relajan, alimentos que te ponen tenso, alimentos que te dan insomnio, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos unir estas dos visiones? Pues es otro ejemplo que os voy a poner. Un alimento, por ejemplo, puede ser frío en sí mismo. Un tomate, ¿vale? Un tomate es un alimento que enfría. De hecho, las tomateras, cuando están en su pleno apogeo, son en verano. Una de las comidas que más refrescan pues, son los gazpachos andaluces o son los almorejos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tomate enfría, vale, de acuerdo, pero el tomate tiene una serie de vitaminas que nos pueden hacer pensar que lo necesitamos. Tenemos dos opciones: o buscamos otro alimento que tenga esas mismas vitaminas que necesitamos, o transformamos el alimento. ¿Cómo lo hacemos? Con la cocina. El sol dijéramos, es lo que hablábamos antes, el elemento principal para darnos calor, ¿no? Y para transformar. Entonces, el fuego es el equivalente al sol y el fuego sería lo que imprimiéndoselo al alimento se transforma. Eh, de tal manera, se transforma con el calor, de tal manera que el tomate, si lo hacemos a la plancha o si lo sofreímos o si lo cambiamos, lo utilizamos cocinado, está perdiendo, hemos hecho que pierda su carácter de enfriador, ¿vale? Eso sería, de alguna manera, cómo nosotros podemos aprovecharnos de las dos partes, de estas dos visiones. Vale, entonces ahora viene la parte de qué es un alimento, o sea, qué alimentos serían los más saludables, ¿no? Pues bueno, yo aquí contesto que es todo relativo, y también quien está un poco metido en la medicina china sabe que el pensamiento chino necesita contextualizarlo todo. Y si por ejemplo preguntáramos qué alimentos son saludables para una persona que tiene un problema cardiovascular, te va a decir que todos los que no contengan sodio. Si le vamos a preguntar a una persona que es vegana, te va a decir que posiblemente te va a decir que lo más saludable es que no contenga ingredientes de origen animal, ¿vale? Es así un largo etcétera, y podríamos hacer una lista por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que yo, la contestación de ¿qué alimentos se consideran saludables? A esta pregunta contestaría depende, así, un depende así de grande. Porque el tema está en que yo, por ejemplo, tengo el azúcar. El azúcar es un elemento que es una sustancia que te produce diabetes, puede producir sobrepeso, es adictivo, es desmineralizante, ¿vale? Sin embargo, entonces yo diría, el azúcar fuera completamente, sí, pero ahora resulta que viene una persona que es diabética y le está dando un bajón de glucosa, perdón, y le das un sobre de azúcar y le salvas la vida. Entonces, realmente ningún alimento es bueno absolutamente ni malo absolutamente. No hay nada totalmente bueno ni totalmente malo en este mundo, en este planeta, ¿no?
es todo relativo, con lo cual hay que empezar a entender que según la condición de cada persona, su constitución, el sitio donde vive, la estación en la que se encuentra, que sea más fría, que sea más caliente, tendrá unas necesidades y a partir de ahí es lo que sería para esa persona concreta su alimentación debería de realizarse de esta manera, ¿vale? Y eso es un poco en general lo que yo me baso. Para llegar hasta ahí hay que conocer los alimentos, evidentemente. Hay dentro de lo que es la comida saludable, que pues, sigo hablando de este tema, hay un estudio que se empezó a hacer se hizo a partir de los años, se hizo hace unos pocos años, a partir de los 60-70, donde estaba instalada la dieta mediterránea, realmente existía esa dieta y estaba a la orden del día. Ahora decimos que tenemos dieta mediterránea porque vivimos aquí, pero realmente no se está haciendo la dieta mediterránea porque hay una regla de oro que yo le digo mucho a mis pacientes y es, come aquello que te dé la tierra, ¿vale? En la estación y en el lugar en el que te encuentres. Eso es una regla de oro en general, a no ser que tengas una patología concreta que tengas que no comer algo, esa regla vale para todo el mundo. Entonces, hoy en día, este estudio nos muestra cómo hoy en día ha pasado pasado de comer una dieta mediterránea, que es aquella dieta, por lo menos para nosotros, porque estamos en el Mediterráneo, pero para cualquier sitio del mundo, donde uno se encuentre, en la estación en la que se encuentre, lo que te dé la tierra. Eso es lo que tienes que comer. Entonces, esta era una dieta prototipo totalmente, un ejemplo muy bueno, ¿no? De esto. Pero desde los 60-70 hasta hoy ha habido una evolución que empezó a salir con el tema de, o sea, a desarrollarse o a ir cambiando el estilo de vida a partir del desplazamiento del medio rural hacia las ciudades y la llegada de la industrialización. Entonces, se fueron introduciendo progresivamente alimentos procesados que llevaban más azúcares, más sal, más grasas, calorías, todo eso unido al estilo de vida sedentario que lleva conllevado también este progreso, pues nos ha dado las enfermedades de la abundancia. Fijaros que antiguamente, yo por lo menos cuando era pequeña, se hablaba de las enfermedades de la carencia, que eran las enfermedades del tercer mundo, ¿no? Entonces, ahora tenemos las de la abundancia. Estamos hablando de obesidad, de intolerancias, problemas cardiovasculares, aumento de diabetes, perdón, ¿vale? Vale, aumento de diabetes, alergias también, muchas han proliferado de una manera increíble. Entonces, todas estas enfermedades se han ido desarrollando a partir de el exceso de comida, y no hablo solamente de exceso de comida como cantidad, sino exceso de comida diferenciándola de lo que os explicaba al principio, que alimento y comida no son lo mismo. Alimento es aquello que te nutre, comida es cualquier cosa que te metes en la boca, no te mata de momento y con eso vas saciando el hambre física o te crees tú que estás alimentado. Pero digo de momento porque si esto se repite constantemente, pues llegamos a un punto en el que vienen estas enfermedades. No solamente existe un desequilibrio, que uno no se encuentre bien, sino que todo esto va derivando en problemas mayores. Entonces, bueno, este estudio termina con que en el siglo XXI todavía un poco la silla vacía, ¿no? De que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Es totalmente una incógnita con todo lo que se ha evolucionado hasta ahora y lo que se está viendo que va a pasar a partir de ahora. Dentro de lo que es este estudio también se recogió la evolución del consumo de legumbres en España. En resumen, lo que viene a decir es que antiguamente, hace 55 años nada más, entre los 60 y 70, se consumía legumbre a razón de 4 raciones diarias, perdón, 4 raciones semanales, ¿vale? De 7 días, 4 se comían legumbres, pero que hoy en día
ni se las conoce ni se les espera. O sea, hoy en día ha pasado a comerse una o ninguna ración. Hay gente que no toma legumbre directamente. Y esto, ¿por qué he querido poner este ejemplo dentro de todo lo que es la diapositiva anterior, toda esa evolución? Me llama mucho la atención la legumbre porque es un alimento estrella que ha sido toda la vida tradicional, es súper saludable, es un alimento proteico de alta calidad, es un alimento que no contiene ácido úrico ni colesterol, es mucho más barato que la carne y el pescado, que es por lo que se ha sustituido. La proteína animal ha sustituido a la vegetal, está sustituyéndola. Y entonces, claro, lo que está ocurriendo es que está habiendo un cambio trascendental en todo lo que es el tema de alimentación y eso está repercutiendo. Y este es un ejemplo muy claro del cambio de alimentación que se viene sucediendo en las últimas décadas. De todos modos, sí que no quisiera que nos quedáramos con que la industrialización hay que demonizarla porque no es así. O sea, el progreso trae muchas cosas buenas y hay que saber quedarse con las buenas. Pero sí que quería dejar claro que dentro de todas esas cosas buenas hay veces que no somos conscientes de que hay cosas que nos están fastidiando bastante. Nos pueden perjudicar y hay que saber cuáles son, ser conocedores de cuáles son para eh, poder optar a elegir otra cosa. Y por eso precisamente quiero poner el foco en esta frase, que dice que la búsqueda de una alimentación sana no debe aparecer como una obsesión derivada de los excesos de nuestra época. Claro, los excesos no solamente se hacen en la comida. El estilo de vida en sí mismo es un exceso ya. O sea, los ritmos que estamos llevando, el estrés que ha venido aumentando de una manera impresionante, los horarios que tenemos, somos capaces de comer trabajando sin descansar mientras tenemos el ordenador enchufado en la mesa del escritorio, o comemos andando por la calle, o comemos conduciendo. Entonces, todo eso ha ido pasando factura poco a poco y es también cosas que quiero llamar la atención para poderlas rescatar un poco, ¿no? En realidad, si os dais cuenta, si vamos prestando atención, vamos viendo muchos pequeños detalles que corrigiéndolos podrían ayudarnos a tener una calidad de vida mucho mayor y a poder encontrar el bienestar que todos buscamos. Y en esos mismos cambios, esos pequeños cambios son los que quiero centrar este curso. Y para ello me parece fundamental pues, aprender a utilizar los alimentos. Como os he hablado antes, por una parte sería la parte de la occidental y por la otra parte sería la oriental, ¿no? Em, ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo lo que voy a hacer no es, o sea, lo voy a explicar en el curso de manera individual, una parte de la occidental, toda su clasificación, los nutrientes, de qué constan, tal, tal, y la oriental, la parte energética, todo eso. Lo voy a explicar todo, pero curiosamente estos dos puntos de vista coinciden en muchas cosas, por no decir en todas, y simplemente es que son puntos de vista diferentes. Lo que pasa es que como somos tan cuadriculados, a veces ponernos en ampliar un poco las orejeras y abrir un poco la mente nos cuesta mucho. Entonces, yo creo que si tenemos en cuenta las dos, podemos hacer una sinergia y podemos llegar a poder encontrar una visión holística, integrativa de lo que es la alimentación y el ser humano. Teniendo en cuenta también que no solamente cuando ingerimos el alimento, no solamente ingerimos el alimento en sí, los nutrientes que tiene o lo que nos va a aportar a nivel energético, sino que desgraciadamente muchos de esos alimentos vienen con acompañantes, entre comillas, acompañantes. Y hablo de los tóxicos. Eh, Hay muchas sustancias que están generándose a la hora de manipular un alimento, porque para traerlo hasta nuestra mesa, eh, pues se necesita una serie de procesos, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene lo que sería la parte de los tóxicos medioambientales que pueden llegar al alimento a través por ejemplo, del agua, del regadío, o
por poner un ejemplo del aire también, etcétera, ¿vale? Y contaminantes. O también los alimentos que se les añade, o sea, perdón, las sustancias tóxicas que se les añaden a los alimentos, pues para conservarlos, ya son los aditivos, los conservantes, bueno, todo tipo de alimentos, de aditivos. En muchos de ellos son tóxicos, no todos. Entonces la historia está en aprender a leer las etiquetas, saber diferenciar cuáles son buenos, cuáles son malos, cuáles son menos buenos o menos malos, ¿no? También hay que ver un poquito, porque está claro que no nos podemos encerrar en una burbuja y decir, como está todo contaminado, no salgo, no puedo respirar, no puedo irme a nadar al mar, no puedo comer. No, hay que seguir haciendo la vida normal, pero el ser consciente nos puede ayudar a poder discernir y poder elegir. Y esa es nuestra libertad, ¿vale? Yo creo que eso es muy importante. Por otra parte, vamos a hablar también del agua y de los filtros, que por ejemplo, filtros para tener un agua de calidad, etcétera. Lo que os digo, también un ejemplo muy rápido, es comemos un brócoli, por ejemplo, ¿no? Y es un brócoli que es ecológico, nos va a aportar muchas cosas y decimos, mira qué bien, me voy a tomar un plato de esto está sanísimo todo, ¿no? Vale, y luego dices, bueno, pues ahora le voy a poner el condimento. Y entonces lo alineamos con una salsa de soja, ¿vale? Por ejemplo, de un supermercado cualquiera, que normalmente llevan azúcar y también llevan glutamato monosódico. El glutamato monosódico es un disruptor endocrino y afecta a muchos niveles. No me quiero enrollar porque si no, no me dará tiempo. Pero todo esto es lo que vamos a ir viendo para poder tener ese conocimiento de lo que os hablo, ¿vale? Luego veremos también cómo aprenderemos a elaborar un menú que sea completo, que sea saludable, completo para el día a día y nutritivo. Y entre todas esas cosas, pues iremos hablando de desayunos, que mucha gente que me dice, bueno, es que si me quitas esto, me quitas lo otro, ¿qué puedo desayunar? Pues hay un montón de desayunos que se pueden hacer. Esto lo haremos para quienes vengan en las prácticas presenciales, los desarrollaremos en las prácticas. Hablaremos de los azúcares y los edulcorantes y cómo sustituirlos por dulces naturales. Además de todo lo que os he hablado antes, de los lácteos, de las algas. Vamos a hablar de muchísimas cosas, ¿vale? Y por ejemplo, lo que haremos en las prácticas será elaborar pues, aliños, salsas, tener un fondo de armario, saber tener de todo en casa, pues por ejemplo, gomasio o por ejemplo, ¿cómo se llaman? No me acuerdo ahora, perdonadme. Para pues, barritas energéticas, perdón, que no recordaba. Ejemplos así, ¿vale? Cosas que podemos tener en casa para ir tirando mano y comer saludable. Y esto me parece también importante. Dentro de lo que son las prácticas, vamos a desarrollar, voy a meter en los mismos desarrollos de las prácticas mm, unos talleres, ¿vale? Voy a deciros en qué van a consistir. Uno de los talleres será un fermento, cómo hacer fermentos caseros, elaborarlos en casa y haremos varias recetas de fermentos, son súper fáciles y nos aportan mucho. Para que veáis por qué son tan importantes, haremos también una clase de microbiota, de microbiota de las mucosas del cuerpo. Eh, Voy a hablaros de la importancia que tienen, de la dependencia bidireccional que tenemos, o sea, ellas dependen de nosotros y nosotros dependemos de ellas, cómo las podemos clasificar según su funcionalidad, cómo podemos perderlas, cómo podemos recuperarlas. Me refiero a los microorganismos, a la microbiota en sí, ¿no? Hay veces que se pierde porque tomas un antibiótico o porque el estrés, que aún es peor que el antibiótico, te las ha aniquilado. Entonces es un poco también conocer todo eso porque ese mundo es muy, muy, muy interesante y muy bonito. Se ha comprobado científicamente que en más de 150 enfermedades, eso está comprobado, cuando la enfermedad aparece, la microbiota está alterada. No se sabe primero qué es lo que aparece, si la enfermedad o la microbiota, pero cuando lo que sí que se ha comprobado es que cuando hay una enfermedad, la microbiota está alterada sí o sí.
Entonces ahí podemos darnos cuenta de la importancia que puede tener. Otro taller que voy a hacer va a ser el de una cocina festiva, pues para cumpleaños, para navidades o para el día que a ti te dé la gana que te apetezca comerte algo que no sea tan monótono a veces, ¿no? Y también veremos que en las recetas que no tenemos por qué comer aburrido. De hecho, es que tenemos que conseguir comer de una manera saludable y que nos guste, que esté rico, porque si no, no lo podremos mantener en el tiempo. Y esto se trata de hacer unos cambios para poco a poco cambiar el estilo de vida finalmente y poder tener mayor bienestar. Tenemos que aprender a cocinar a nuestro gusto y también a disfrutar, porque al fin y al cabo el ser humano es un ser sociable que necesita compartir, sentirse y estar acompañado y celebrar las cosas. Entonces, no podemos sentirnos los raritos del grupo o los desplazados porque nuestra alimentación no va con el resto, ¿vale? Esto se tiene que terminar. Y bueno, el último taller que pondría sería un taller de sushi para ejemplificar un poco cómo se pueden hacer varias recetas sin tener que utilizar azúcar o nada por el estilo. Y también introduciría en ese mismo taller otras recetas para poder cocinar con algas. Y bueno, hasta aquí sí que quiero decir que la necesidad de comer la tenemos todos los días, ya os lo he comentado antes, y que podemos hacerlo o con consciencia o por capricho, que es lo que se suele hacer habitualmente. Podemos hacer las dos cosas, pero por lo menos saber lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces, os invito a que os planteéis si vale la pena invertir pues un poco de tiempo en hacer bien algo que hacemos todos los días, que es comer, y os animo a que os cuidéis porque vuestro bienestar y vuestra salud está en juego. Y nada más, agradeceros la atención, el interés y la presencia. Muchísimas gracias. Cuando queráis, si queréis hacerme alguna pregunta, podéis abrir los micros, las cámaras y a partir de aquí, pues lo que queráis, ¿vale? Dejo de compartir. Vale. Zuleima. Zuleima me estaba preguntando que qué opinaba, en el chat lo acabo de ver ahora, del edulcorante como la stevia. Pues la stevia, que yo sepa, es el edulcorante. Si está hecho o sea, si se utilizan lo que son las hojas de stevia, que es la parte natural de la planta, hasta ahí bien. Pero cuando la planta se transforma y se procesa, no deja de ser un edulcorante procesado, igual que la sacarina, de esto también vamos a hablar en el curso. Y la stevia tiene un poder edulcorante grandísimo, pero cuando se procesa para hacerlo en polvo o en gotas, se utilizan una serie de aditivos para transformarlo, vamos, directamente hablando así, y entonces a partir de ahí ya podemos darnos cuenta de que ya no es algo natural, ha perdido de la naturaleza. Es como lo de la margarina. La margarina también tiene, por ejemplo, siempre se ha dicho que la margarina tiene los orígenes naturales, ¿no? Que está compuesta de vegetales y que su origen es vegetal y que por tanto es saludable. Pues no todo lo vegetal es saludable, ni muchísimo menos. Igual que los embutidos, por ejemplo, veganos, que por ser veganos y no tener animal tampoco son saludables porque están hechos de un montón de cosas que al fin y al cabo son aditivos también. La margarina, por ejemplo, que os decía, yo creo que muchos de vosotros, si no todos, igual ya lo sabéis, la margarina es un producto vale, partimos de grasa vegetal, pero la grasa vegetal no solidifica la grasa animal que es la que tiene, la que se satura. Entonces, si la grasa vegetal no se satura y resulta que la margarina tiene el mismo aspecto a temperatura ambiente, sin enfriar, que la mantequilla, ahí se ha hecho algo. Lo que se ha hecho ha sido meter hidrógeno y hacer una transformación que la convierte prácticamente en un plástico. Poco menos puedo decir de la margarina. Y con todos estos tipos de edulcorantes lo mismo. Lo mejor para los edulcorantes es yo prefiero tomar algo de miel, que
edulcorantes procesados, aunque su origen sea natural. No sé si te he podido contestar. Paloma, ¿me oyes? Sí, Vale. Es muy interesante. Yo me pondré en contacto con Juan y sí que me interesa hacer el curso, pero me tengo que ir. ¿Vale? vale. Gracias, Ángeles. Muchas gracias. A Buenas ti. noches. Buenas noches. Vale. Se ha despedido, sin más. Vale. Si tenéis alguna pregunta, estoy encantada de atenderos. Paloma, ¿puedes explicar un poco la parte presencial, Sí, eh, los horarios y todo eso? sí, la parte presencial será un fin de semana al mes, ¿vale? Entonces el curso se desarrollará de enero hasta junio, ambos meses inclusive. Un fin de semana al mes que será sábado y la mitad del domingo hasta mediodía, o sea, día y medio, será presencial. La parte presencial se hará en la escuela Shinmen en Pavías, que está en Castellón. Está a una hora exacta de... Mira, perdona que hay dos personas más y no sé, bueno. Se desarrollará en Valencia, digo en Valencia, en Pavías, que está en Castellón, que está a una hora de Valencia, es lo que estaba diciendo. Mm. Vamos, desde mi casa hasta la puerta de la escuela tengo una hora, o sea que... Entonces, bueno, pues se hace allí, es un pueblo en la montaña, la verdad es que es muy bonito y muy tranquilo, no tiene nada más que un bar, para que lo sepáis. No tiene nada, ni tiendas, ni tiene médico, ni tiene nada, ¿no? Centro de salud, me refiero con médico. Y nada, entonces lo que hacemos allí es iríamos a la escuela, estaríamos todo el sábado, comemos lo que cocinemos. Todavía no tengo claro qué cosas voy a hacer exactamente. Bueno, sí, el taller de tal, no sé qué, pero no sé todavía recetas concretas porque también quiero ver, depende de la gente que seamos presenciales, haré unas cosas, haré otras que sean más fáciles, ¿no? Pero la idea es esa, que al final del curso pues la gente sepa cómo se cocinan bien todas las legumbres, los cereales y demás, pero que es lo que más le cuesta a la gente, ¿no? Pero también cómo combinar los alimentos, qué es lo que tiene que llevar cada un plato para una comida nutritiva buena, ¿no? Y entonces la comida del sábado entra en lo que hagamos, porque los ingredientes los llevo y eso se toma así. Por la mañana entraremos a las 10, ¿vale? Porque hay gente que quiere ir a almorzar al bar. A ver, si os quedáis a dormir o no, eso depende. Si no te quedas a dormir, imagínate que te vienes a Valencia y te vuelves a subir, pues es tú por tu cuenta. El horario sería de 10 de la mañana hasta las 6 o así de la tarde, porque es todo seguido, porque comemos y todo. Y luego ya al día siguiente, o hasta las 6:30, ya os lo concretaré, ¿vale? Y al día siguiente, pues desde las 10 hasta la 1:30 o algo así. Entonces, digo desde las 10 porque hay personas que sí se quedan a dormir y entonces como en los pisos que en donde vamos a estar no hay hotel, ni hay hospedaje de hospedería. Son pisos que Juan Ángel ha concertado con los dueños del pueblo que durante el año están deshabitados, porque solamente van en verano o así, y entonces Mm. los alquilan por un precio muy barato a las personas. Normalmente se comparte un piso entre dos. Mm. Y la mayoría de pisos tienen cocina, o sea que quien quiera llevarse su comida se puede, o sea, o su cena, pues si ha sobrado del mediodía te la puedes llevar y te la comes en el piso. Si no ha sobrado, pues te lo llevas tú y te cenas cualquier cosa o te vas al bar. Y el desayuno es exactamente igual, ¿vale? Entonces la gente que quiera ir a comer, a desayunar al bar, pues un poco como abran a las 9, empezaremos a las 10. Que Mm. luego resulta que nadie quiere ir a desayunar al bar y queréis empecemos a las 9, pues empezamos a las 9, pero en principio esa es la idea, Mm. ¿vale? Vale. Y no sé si te falta saber alguna cosa más. No, creo que está bien. Con eso te he contestado. Mm. Vale, Gracias. y a ti. ¿Más preguntas? ¿Nadie más? Lo que queráis, ¿eh? Si no, pues si nadie tiene nada que decir,
Tú tienes una, Lucía, vale. No, no te oigo. Espérate, a ver si te puedo quitar el. Voy. Espérate, que no, que te vea. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Vale. Nada, es que yo no como carne, entonces igualmente podría hacer el curso, ¿no? Claro, a ver, una de las cosas que le decía ahora mismo a Adelaida, que me preguntaba de las prácticas, era porque yo quiero saber, de hecho, si os vais inscribiendo en el curso, me decís que os estáis interesados, os voy a enviar un pequeñito, ¿cómo se dice? Una pequeñita encuesta para saber cómo coméis, si hay veganos, si hay vegetarianos, si hay que coméis de todo, comemos de todo, yo también como de todo, pero entonces la historia sería dependiendo de la gente que venga, podría ser solamente vegana, vegetariana, bueno, espero que sea vegetariana por lo menos para poder utilizar huevos y demás, pero depende también mucho de la gente que venga. Entonces, cuando me contestéis y vea un poco el tipo de alimentación, pero por supuesto que pues que todo el mundo, a ver, si hacemos vegetariano, todo el mundo podrá comer. Si hay algún vegano, pues vegano, ¿vale? Me Vale, refiero, no tengo problema en ese sentido. vale. Lo Yo que pescado sí que basi- como y eso es carne lo único que no como. ¿no comes carne? Pues Solo nada. carne. No, no, sí, posiblemente la mayoría de las recetas, por no decir todas, serán vegetarianas. Ujú. Pero también quiero saber, si tú imagínate que ve todo el mundo, nadie es vegetariano, pues igual meto algo Bueno, de carne. ¿Sabes claro, lo que claro. decir? O de Ujú. pescado. Entonces, primero quiero saberlo y después lo. Perfecto. Pero en principio van a ser prácticamente, creo que de ese estilo. Tranquila por Vale. eso, no hay problema. Gracias. De nada. ¿Hay más? No os cortéis, tenéis algo que preguntar, preguntarlo. Preguntarlo ahora o callar para siempre. Bueno, pues nada. Si hay alguna duda sobre el pueblo y todo eso, cómo llegar, dónde está, lo podéis decir también, ¿eh? Cualquier cosa que tenga relación con el curso o con lo que hemos hablado, podéis preguntarlo. Supongo que poniendo en el GPS la dirección te lleva, ¿no? Sí, No habría problema para totalmente. acceder. Y si luego si hay gente de la misma población que estén igualmente, que se vayan a quedar o no, lo que sea, pues también pueden. Hay personas que vienen a la escuela de Xilmen, acupuntura, que a lo mejor son de Castellón o de Valencia y nos juntamos en en un coche. Muy bien. Eso ya es viéndolo, pero vamos, es muy fácil llegar, ¿eh? Sí, Ujú. GPS y directos para allá. Está a 17 kilómetros de la autovía de Valencia a Zaragoza. Es decir, que hasta Jérica el viaje es completamente por autovía. Ujú. Y luego ya a partir de Jérica pues entras en una carretera. Está bien llevar el GPS a partir de Jérica, pero se llega bien. Es la A23 en la salida 42. Ya Ujú. vengas desde Sagunto o vengas desde Teruel, lo mismo da. Es la salida 42 donde te desvías hacia Pavías. Y luego, con poner Pavías, Castellón en el GPS es suficiente. Todo depende, claro, de dónde residas. Te va a costar más o menos llegar. Pero esto está a 1 hora de Valencia, a 1 hora de Castellón, capital, o a 1 hora de Teruel, capital. Más o menos, Ujú. os podéis hacer una idea para calcular desde dónde cada uno resida. Y nada más, yo creo que si no hay nadie más, lo que sí que, pues las personas que puedan estar interesadas, que escriban a Juan Ángel o a mí o que nos llamen por teléfono. Lo tenéis todo en Instagram si estáis o bueno, como nos hayáis podido conocer hasta aquí, pues poneros en contacto de la misma manera.
y os aclaramos lo que os haga falta. Si ahora no habéis preguntado algo y se os ocurre después, pues podemos contestar igual. Y si necesitáis a alguien que no hayáis recibido el programa o lo que sea, pues lo mismo, ¿vale? Yo sin ningún tipo de compromiso contesto lo que necesitéis, no hay problema. ¿Ok?